Bienvenido al programa de Ciencia y Tecnología aquí por Chacra Televisión. El programa, como siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de repetirlos, el programa de los científicos e investigadores argentinos. En el día de hoy vamos a ver una investigación sobre el mejoramiento genético en el trigo y su trabajo en la tolerancia y el estrés biótico y abiótico en las cuestiones hídricas. Bueno, ya estamos en el laboratorio del doctor Ezequiel Bocio. El mejoramiento del trigo es el tema que nos trae en este caso. Bueno, y su estrés hídrico. Básicamente, ¿de qué se trata el proyecto en el que hace varios años ya estás trabajando? Particularmente en el trigo, en este laboratorio ya hace bastantes años que se viene trabajando, más de 20 años que estamos trabajando en desarrollar las metodologías y poner a punto las metodologías para transformación genética. Y particularmente en el área de estrés abiótico y de estrés hídrico dentro de ese área, tenemos un proyecto bastante avanzado en el cual a través de una tesis doctoral se han desarrollado unos trigos genéticamente modificados que muestran tener una tolerancia incrementada a la sequía particularmente. Ese trabajo involucró la incorporación al genoma de trigo de unas secuencias que trabajan a través de un mecanismo molecular que retrasa la senescencia de las células en condiciones de estrés en general y de estrés hídrico en particular. Esa es la base metodológica del proyecto, la base molecular del proyecto, si se quiere. A partir de ese desarrollo, bueno, se obtuvieron una serie de eventos transgénicos que fueron evaluados en diferentes condiciones. Primero en condiciones muy controladas, en cámaras de cría y cuartos de cultivo, donde se hizo una primer caracterización de esas plantas para ver si efectivamente la modificación que habíamos hecho en el genoma le estaba otorgando a la planta de trigo una tolerancia especial a la sequía y cómo efectivamente los resultados acompañaban a las hipótesis de trabajo. Se procedió a avanzar en la caracterización tanto molecular como ya fenotípica, es decir, como tanto molecular desde adentro del núcleo de la planta hasta fenotípica en el hecho de poner la planta en condiciones reales de sequía y ver cómo respondía. Bueno, las características morfológicas del trigo necesitan mucha agua para su cosecha. De hecho, es un factor fundamental para tener una buena cosecha. Necesitas agua, obviamente no exceso. Y digamos, ese punto de partida fue la clave para empezar este desarrollo. Bien, sí, el trigo, como vos contabas, tiene un buen requerimiento de agua. Nosotros, la idea de este proyecto fue evaluar la respuesta de estas plantas genéticamente modificadas en situaciones de sequía, particularmente cuando la planta de trigo tiene más requerimiento o cuando es más afectada ante una situación de falta de agua. Eso fue en el momento de la floración y en el momento de llenado de grano. Fueron dos puntos muy particulares que quisimos evaluar cómo respondían estas plantas y afortunadamente las plantas respondían como lo esperábamos, digamos. Se mostraba una tolerancia incrementada a la sequía, particularmente en esos dos periodos que son los más importantes. ¿Desde hace cuánto que están trabajando en este proyecto? Este proyecto comenzó hace unos 8 años atrás, más o menos, como te decía, con el desarrollo de una tesis doctoral de la doctora Aileen Mesneck. Y en el día de hoy hemos hecho pruebas a campo, que es una cosa bastante importante, un logro bastante importante en esta línea de trabajo, ya que uno puede encontrar en la bibliografía una gran cantidad de trabajos de desarrollos biotecnológicos en los cuales se obtienen individuos genéticamente modificados y se evalúan en condiciones controladas, como yo te contaba, en cámaras o incluso en el vernáculo de bioseguridad. Y las plantas responden muy bien, responden acorde a lo que se espera, pero después cuando esos desarrollos son probados en condiciones reales de cultivo, a campo, se observa que muchos de ellos se quedan en el camino. Por eso fue un punto muy importante para este desarrollo el paso de salir de las cámaras de cría o de las condiciones controladas de invernáculo y pasar, luego de obtener los permisos por los organismos reguladores, a ir a hacer pruebas de campo, pruebas confinadas en campo. Recordemos que estos son organismos genéticamente modificados, con lo cual están regulados. Y en esas pruebas de campo, como te contaba, lo que observamos es que se seguía obteniendo la misma tolerancia a la sequía que observábamos en las cámaras de cría y el invernáculo, lo cual fue un punto muy importante para este desarrollo. Demostrar que efectivamente en condiciones reales de cultivo se obtenía la misma tolerancia incrementada a sequía que lo que observábamos en las condiciones controladas.
¿Qué cálculo hídrico, digamos, habitualmente antes de empezar la investigación, calculaban que necesitaba el trigo para tener una buena cosecha o una planta? ¿Y con cuánto, a cuánto lo han bajado ese porcentaje? El porcentaje se bajó al 20% de lo que comúnmente tiene que tener el trigo para crecer. En estos dos periodos, en condiciones, en ensayos por separado, digamos, como te decía, en el estado de floración o en el estado de llenado de grano por separado, la cantidad de agua que se suministraba a la planta era el 20% de lo que realmente necesitaba. Digamos, es bastante sustentable, ¿no? El ensayo fue bastante severo para poner a prueba a ver cuál era el límite de tolerancia de las plantas. En esas condiciones, las plantas, los genotipos silvestres, notaron una caída muy importante del rendimiento, cosa que no observamos en las plantas transgénicas. Cuando empezaste tu investigación a tocar biológicamente el trigo, ¿por dónde empezaste tu búsqueda? La base de este desarrollo surge a partir de una investigación realizada por el Dr. Blumwald de la Universidad de Davis, en California, el cual publica hace un tiempo unos trabajos en los cuales mostraba que determinadas secuencias incorporadas a las plantas le daban una tolerancia extra. Eso fue inicialmente publicado en plantas modelo, en plantas de Arabidopsis y de tabaco, que son considerados modelos de investigación para el mundo de las plantas, digamos. Y a partir de esos resultados y trabajando en colaboración con el Dr. Blumwald, es que nosotros accedimos a esas mismas secuencias y lo que hicimos fue ver si esos resultados que se observaban en las plantas modelos podían ser extrapolables a las plantas de cultivo. Así que a partir de ese trabajo en colaboración lo que decidimos es probar las secuencias tanto en trigo como en maíz e incluso con alfalfa. Esas tres líneas de trabajo se llevan a cabo en el Instituto de Genética, aquí donde estamos visitando. ¿Cuándo empezaron a notar resultados? ¿Llevó 6, 7 años? ¿Cuándo empezaste a ver que bueno, eso que se había estudiado afuera podía trasladarse acá a la Argentina y al trigo? Bien, el desarrollo comienza con la incorporación de las secuencias a los genomas de trigo a través de los métodos de transformación genética. Eso lleva aproximadamente un año y medio hasta obtener efectivamente plantas en las cuales hemos chequeado molecularmente que contienen la secuencia que quisimos incorporar. A partir de ese momento comienza un proceso, un trabajo en el cual se empiezan a evaluar las plantas desde ensayos muy sencillos, en donde directamente se dejaba las plantas sin aguas, hasta ensayos mucho más complejos, en donde se medía de una forma muy precisa la cantidad de agua que consumía cada planta. ¿Cuándo observamos el fenotipo? Bueno, inicialmente en esas primeras pruebas en donde la planta sencillamente se las dejaba sin agua y se observaba qué ocurría, ya empezamos a ver que efectivamente las plantas transgénicas que contenían estas secuencias de interés que quisimos incorporar empezaban a mostrar comportamientos diferentes ante la falta de agua, siempre comparado con los controles, ¿no? con las correspondientes plantas no transgénicas. ¿Y escollos a lo largo de ese primer año, o fue automático cuando empezaron a trasladar esa investigación que vieron en las revistas y en Estados Unidos, lo trasladaron a la Argentina, notaron automáticamente que respondía a esa sequía de manera óptima? Es una buena pregunta. En este caso, afortunadamente las cosas se dieron todas como uno quisiera que siempre den los resultados de las investigaciones, digamos. Ni bien se obtuvieron las plantas y, como te comentaba, en esos primeros ensayos en los cuales se sometían las plantas directamente a falta de agua, con una situación de una prueba de concepto, digamos, inmediatamente empezamos a observar que había fenotipos diferentes entre los controles no transgénicos y las transgénicas, con lo cual el resultado era bastante redondo desde el comienzo. Inicialmente ya observábamos que las plantas respondían como esperábamos. Digamos, las condiciones óptimas para empezar un ensayo de pruebas y errores, empezaste sin prácticamente errores. Es situación que, insisto, no se da cotidianamente. ¿Algo que esperaban o fue, digamos, darse cuenta de que se podía trasladar al 100%? Cuando uno comienza un proyecto siempre espera que las cosas vayan bien, así que a la pregunta si era algo que esperábamos, sí, era algo que esperábamos. No siempre suele darse, pero en este caso se cumplió el 100% de la hipótesis.
Vamos a recorrer lo que es el campo, ¿no? A mostrar lo que es el trabajo en sí y ver algunas pruebas de cómo las cuestiones hídricas hacen el mejoramiento de esta espiga de trigo con rendimientos mucho más importantes y obviamente al tener una necesidad de 20% menos de agua para quienes son productores de trigo, obviamente es una gran noticia. Nos había quedado una pregunta pendiente sobre lo que es el estrés hídrico en el trigo. Básicamente ya estamos en la planta, digamos, en el lugar donde se estudia. Sí. Nos decías que había sido óptimo el resultado. A partir de ese óptimo resultado, ¿qué tenés que seguir haciendo? Porque si, bueno, ya está, si el primer año ya me dio resultado, ¿cómo avanzo? ¿Qué es lo que se siguió buscando a partir de ese primer indicio que daba todas las expectativas de que se necesitaban 20% menos de agua? Bueno, esto, como te comentaba, los primeros resultados los obtuvimos en condiciones controladas. Estamos ahora dentro de un cuarto de cultivo. A esto me refería con condiciones controladas. Es un ambiente cerrado, en un lugar donde la cantidad de luz y el tipo de luz es exactamente la que se necesita y las condiciones de crecimiento, no hay ningún otro estrés que no sea el que nosotros le imponemos a la planta. A eso me refería con que nosotros evaluamos originalmente las plantas en una condición controlada. Estas plantas están creciendo en una condición ideal y solamente van a tener el estrés que le cause la falta de agua que nosotros le vamos a dar. Eso verdaderamente dista bastante de una condición real de cultivo. Entonces, de las primeras pruebas que se hacen en este tipo de cámaras, donde uno toma datos iniciales, datos básicos que le permiten a uno saber cómo se está comportando esta modificación que hicimos en la planta, son datos muy importantes, son datos que a uno le sirven para saber cómo está yendo el desarrollo de la línea de trabajo, pero son situaciones lejos de la realidad. Por eso les comentaba antes que es necesario salir de estas condiciones ideales donde la planta crece perfectamente e ir a una condición real. En una condición real de campo, sobre todo en los lugares donde hemos evaluado estas plantas, no solo tienen el estrés hídrico que uno trata de forzar por el cual la planta pase, digamos, sino también tiene otros tipos de estreses en los cuales crece con otras plantas, crece con malezas, crece con diferente radiación solar, diferentes condiciones reales de cultivo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son las condiciones en las que tenemos acá? ¿Qué humedad tenés? ¿Cuál es, digamos, la condición perfecta para que el trigo crezca hoy por hoy? Bueno, esta variedad, que es la que nosotros usamos en los protocolos de transformación genética, crece perfectamente en estas condiciones, que son 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Es otro de los parámetros que podemos setear. Y como verán, hay diferentes tipos de luces, o sea, diferente radiación que les llega a las plantas. Y eso hace que la planta crezca de una forma impecable aquí adentro, digamos. Podemos estar seguros que cualquier cambio que vemos en la planta va a ser por el tratamiento que le estamos dando y no porque una condición de crecimiento lo está imponiendo. Claro, decís condiciones ideales, 18 horas de luz, no tenés en ningún lado y el tema del sol debe ser fundamental, ¿no? Porque si tenés esos días de verano en el que se seca todo, claro, la cuestión hídrica es importante. Cambia notoriamente, digamos. Por eso esta condición para hacer los primeros ensayos son muy importantes. Es muy importante disponer de un tipo de lugar para hacer ensayos como este, donde vos asegurás todos los parámetros menos el que vos querés regular, en este caso la condición hídrica. ¿Ustedes cuando hacen los ensayos los empiezan desde la semilla? Sí, se empiezan desde la semilla. Generalmente germinamos, como vimos antes, en pequeñas cámaras de cría, donde se hacen las pruebas moleculares iniciales a la planta y luego se pasan a macetas como las que estemos viendo ahora, y depende de qué tipo de ensayo estemos haciendo, el tipo de maceta que vamos a usar, la cantidad de individuos por maceta. Eso va mucho en el diseño experimental que decidamos hacer para el tratamiento que vamos a aplicar. Y a la hora de experimentar con cuestiones hídricas, ¿han ensayado las distintas opciones que pueden tener climáticas? Vamos a tener mucha agua o el 100% del agua esa que necesitan en una primera etapa, digamos, una especie de ahogo de la planta, es
o ir variándola, digamos, regulándola, digamos, ¿cómo han manejado la cuestión hídrica? Bien, la cuestión hídrica, hicimos un protocolo base que implicaba, lo que mencionaba antes, digamos, disminuir el contenido de agua en el sustrato en condiciones en donde el trigo va a necesitar mucha agua. Y habíamos hablado de floración y habíamos hablado de llenado. Pero al mismo tiempo también hemos evaluado otras situaciones de crecimiento. Como vos decías recién, en lugar de disminuir la cantidad de agua, también hemos saturado y sobresaturado el sustrato y para ver cómo cambia la planta. Habíamos dicho al comienzo que lo que se buscaba con esta secuencia que hemos agregado es un retraso en la senescencia, en la muerte celular de la planta cuando se somete a condiciones de estrés. Y ese retraso debería observarse tanto en condiciones de falta de agua como en condiciones donde sobra el agua. Hace poco tiempo empezamos luego de evaluar originalmente en condiciones de falta de agua, también empezamos el año pasado precisamente a evaluar las plantas en condiciones en las cuales les sobra el agua. Esto trasladado, digamos, a la cuestión real, ya saliendo del campo, ¿cuántos años lleva el proceso de adaptación y de comprobación de que realmente necesitan el 20% menos de agua? O también dependen, digamos, de que año tras año esas condiciones tengan 20% menos de agua y que no haya estrés hídrico por sobre lo que ustedes necesitan, lo que quieren probar. ¿Cuántos años calculan que puede llevar ese traslado a ciencia cierta y a la realidad? No, depende mucho, como vos decías, de las condiciones que nos vayan a tocar en cada ensayo. Nosotros particularmente los ensayos a campo, estos ensayos regulados que te había comentado, en ese intento de salir de las condiciones reales e ir a las condiciones ideales, perdón, e ir a condiciones reales, los hemos ensayado en 2 estaciones experimentales de INTA, en donde a priori consideramos que iba a haber verdadera ausencia de agua. Una de ellas fue en la estación experimental San Juan, en la provincia de San Juan precisamente, donde es bien seco, particularmente la estación experimental que está en Pocito, tiene un régimen de lluvia extremadamente bajo y con eso nos asegurábamos que efectivamente las plantas iban a tener solamente el agua que le agregábamos. Eso nos permitió regular de una forma muy precisa la cantidad de agua en cada uno de los tratamientos y con eso asegurábamos que efectivamente tenían el 20% de lo que deberían tener, el 20% de agua de lo que deberían tener. La otra localidad donde hemos probado las plantas es en el sur de Buenos Aires, en Bordenave, que hay otra estación experimental de INTA, en donde tradicionalmente se lo considera como un lugar con bastantes problemas de agua, de precipitaciones, y hemos ensayado durante varios años también ahí, pero bueno, como sabemos, venimos de una época con la cuestión del Niño y todo eso, que hubo abundancia de agua y no exceso de agua, particularmente en el sur de Buenos Aires. Eso no ocurrió en San Juan, donde efectivamente no llovió durante todo el ensayo y la única agua que recibieron las plantas o los ensayos fueron las que nosotros disponíamos con las mangueras. Y la cuestión del suelo, digamos, porque si tiene más absorción, menos absorción o más humedad o menos humedad, también te cambia las condiciones. Sí, en esas 2 localidades son suelos muy particulares. ¿Y cómo hacemos para evaluar? Bueno, tal cual como vos decís, de una forma periódica se van sacando muestras de tierra y se mide en diferentes estratos, a diferentes alturas o diferentes profundidades, mejor dicho, exactamente la cantidad de agua que hay en el suelo. Entonces uno sabe precisamente qué agua le está suministrando la planta. Bueno, acá ya vemos, digamos, en las distintas etapas, desde, digamos, unos pequeños plantines, desde casi cero, a hoy algo un poco más, más crecido, esa espigada. ¿Qué se termina por hacer una vez que, porque me decís que está todo regulado, pues son especies híbridas, en las que, digamos, hay controles para que no contagien ni se polinicen a otras plantas? Digamos, ¿cómo se maneja el descarte? Bueno, en Argentina hay una entidad que se encarga de regular los organismos genéticamente modificados, generados de nuevo y los que son traídos desde el exterior para ser evaluados. Nosotros estamos generando organismos genéticamente modificados desde cero, de nuevo, con lo cual entramos dentro de esa regulación, la cual está coordinada por la Dirección de Biotecnología de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Quien la regula, es quien la regula. Se hace un descarte. Y ahí hay una gran cantidad de normas que a las cuales debemos ajustarnos para poder trabajar con estos organismos genéticamente modificados. Y yendo directamente a la pregunta que vos me hacías,
el material no puede ser descartado con cualquier otro material convencional. ¿Bien? En general, y como estamos en una etapa plena de desarrollo de estas líneas, rara vez descartamos el material porque el material que estamos ensayando nos sirve para las generaciones que siguen o para el ensayo que sigue después. Pero en las situaciones en las cuales tenemos que descartar material porque sencillamente no nos sirvió o porque el estrés que le pusimos hace que el material no sea útil para otro ensayo, se sigue todo un procedimiento de descarte y de notificación al organismo regulador. Nosotros disponemos aquí en el INTA de una empresa que se encarga de los residuos peligrosos y los materiales son descartados en esos contenedores. No son nunca descartados al residuo domiciliario, por ejemplo. Bueno, todos los controles para un trabajo exitoso que a lo largo de los próximos años se irá intensificando para ver realmente si el suelo puede ser trasladado y tener los resultados que esperan. Sí, así esperamos que en los próximos años podamos seguir avanzando y si las condiciones están dadas, llegar a un producto que efectivamente sea comercializable. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, la tolerancia hídrica a la hora del procesamiento y la cosecha del trigo, cuán importante es en la agroindustria argentina. Hemos tenido un pantallazo de cómo hacer estos mejoramientos. Les agradecemos por habernos acompañado, no tenemos mucho más tiempo, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.